próximo 2 de octubre el Palacio de Congresos acogerá a las 9 de la noche la representación teatral Tito Andrónico, una adaptación versionada por Nando López que consiguió en el año 2019 el premio al mejor espectáculo teatral y participó además, entre otros festivales, en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. José Vicente Moirón, actor de la obra, destaca la gran carga dramática que tiene esta representación donde las venganzas son los hilos conductores. Traemos Tito Andrónico, que es una coproducción del Festival de Mérida del 19 con nuestra compañía, con la compañía Teatro del Noctámbulo, y vamos a poner en escena un texto. No es la primera obra de Shakespeare, pero sí su primera tragedia. Es un texto, como bien ha dicho Ana, violento, sanguinario, es una historia, una tragedia de venganza, pero curiosamente dentro de toda esa venganza, de toda esa crudeza que tiene la obra, se encuentra verdadera poesía. Desde el texto, que es el texto, uno de los textos más poéticos del autor, ¿no?, a la puesta en escena, que también es muy importante. Es decir, cuando nosotros decimos, en esta obra os vais a encontrar con asesinatos, mutilaciones, antropofagia, el espectador puede decir, ¿qué me voy a encontrar?, ¿no? Tenemos el aval de Shakespeare, ¿no?, que Shakespeare no hilaba fino, ¿no?, es un texto maravilloso. Pero dentro de tanta crueldad también se encuentra la belleza, desde la puesta en escena. El director Antonio Castro Quijós quiso destacar sobre todo la poesía del autor, y no hay que negar que el ser humano tiene cierta fascinación por este tipo de historias, ¿no?, por la venganza, por un asesinato. Cuando vamos, por ejemplo, en una carretera y nos encontramos que ha habido un accidente, sí, se nos pone el pelo de punta, pero no podemos evitar asomar y ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Estamos haciendo teatro. Sugerimos, no queremos plasmar la realidad pura, dura, y Antonio en eso es un maestro, ¿no? Entonces hay estampas, de verdad, y parecen cuadros, ¿no? Es muy bonito dentro de toda esta crudeza, ¿no? El autor, Nando López, el versionista, ha querido acercar esta tragedia al espectador, a la mirada del espectador del siglo XXI. Él decía que los buenos adaptadores son los que parece que son invisibles, que no se nota, no sabe dónde ha empezado su labor y dónde ha terminado la del autor original. Y él lleva a gala que lo ha conseguido con esta adaptación, y por supuesto no solo él. Ya los actores desde el inicio nos dimos cuenta que teníamos un bombón a la hora de poder llevar con tu talento, con tu intuición estos textos maravillosos, ¿no? Y la crítica también pues lo ha valorado, ¿no? Es una adaptación verdaderamente brillante, donde se mantiene toda la trama de Shakespeare. Solamente ha habido una de las tramas que se ha cortado y que no han sido relevantes, y que está funcionando muy bien en toda la gira que llevamos. Tito Andrónico es un personaje que vuelve de la contienda con la idea de jubilarse. Es un hombre que ha estado guerreando, peleando por Roma toda su vida, y ha perdido a 21 de sus 25 hijos en las contiendas. Esta es, digamos, la última guerra de la que viene Tito, y viene con sus 5 hijos supervivientes y con unos esclavos de las tierras godas, ¿no?, que son nobles, son los reyes y sus hijos, ¿no?, la reina y sus hijos en este caso. Cuando llega, que es lo que quiere él, es jubilarse, por orden de los dioses tiene que sacrificar a uno de los hijos de Tamora, ¿no?, de los godos, y ese es uno de sus errores. A veces él lo dice además, ¿no?, yo tengo que apelar a la justicia divina, y la justicia divina me obliga a matar al primogénito de la reina goda. Lo mata, y ahí es donde empieza el germen de la venganza por parte de Tamora. Quiere a toda costa vengar la muerte de su hijo y la humillación que han sufrido al ser paseados por las calles de Roma como esclavos. A partir de ahí la tragedia se vuelve irracional, ¿no? Esto es algo que pertenece a la condición humana, ¿no? A veces tenemos ese impulso de hacerlo y tenemos que medir ese sentimiento que tenemos, que está inherente en el ser humano y que debemos controlarlo, depende de la persona a la que le toque, ¿no? Tamora consigue vengar la muerte de su hijo. No quiero destripar la función, pero creo que es irrelevante. Violando por parte de sus hijos a la hija favorita, la única que le queda de Tito, mutilándola,
Y Tito, cuando descubre quiénes han sido, emprende otra venganza terrible, que esa no la voy a desvelar. Esto forma parte del sentimiento humano, de la conducta humana, porque no es el hecho de cometer estos actos que son absolutamente irracionales, sino ¿por qué llegamos a hacer esto? ¿Qué nos motiva a hacer esto? Podríamos pensar qué mecanismos hay, por qué lo hacen, depende de la persona o porque realmente en aquella época podían hacerlo. ¿Por qué estos crímenes se quedan impunes ante la justicia? ¿Por qué no apelamos a la justicia en vez de tomarnos la justicia por nuestra mano? Creo que es una reflexión muy contemporánea, o sea, es muy universal. El vestuario corre a cargo de Rafael Garrigós, es un vestuario atemporal, también lleno de plasticidad, con una banda sonora extraordinaria hecha por Toni Mairata, otro de los grandes creadores que ahora mismo tenemos en España, afincado en Mallorca, y con un reparto, el 90% extremeño, un reparto que además no ha dejado indiferente a nadie. La función, esto debo decirlo y además es así, dura 2 horas y media. Y curiosamente recuerdo una de las críticas de las reflexiones en Mérida que decían: es la obra más larga del festival y curiosamente la que se ha hecho más corta. Este era un miedo que teníamos nosotros, los teatreros, porque siempre pensamos que el teatro en su evolución no aguanta 1 hora y media para el espectador. Estamos acostumbrados a los mensajes rápidos y a la televisión y tal. Y ahí debo decir que cuando nos reunimos el equipo de dirección yo comenté: mira, conozco Mérida, tenemos que hacer un descanso. Si en Mérida en el descanso la gente se va, es el mejor referente para saber que lo hemos hecho mal. Pero si se queda, podemos llevarlo a gala, que de pronto la función ha gustado y han aguantado la piedra. Ocurrió lo segundo, afortunadamente, porque ahí me he jugado la cabeza, ¿no? Se pasa volando la función. Es entretenida y creo que está muy bien medida para el espectador. Van a disfrutar mucho en Villanueva. Villanueva para mí es, y esto lo digo de corazón, es una plaza especial por el cariño que me une a Rubén, a muchos amigos de aquí, ¿no?, de Villanueva, en los que llevo muchos años trabajando. Todas nuestras producciones han pasado por aquí. Creo conocer el público de Villanueva. Tiene una programación extraordinaria donde tiene muchos referentes culturales para comparar y donde vienen espectáculos sobresalientes, de primera magnitud. Y estoy convencido que el público villanovense va a disfrutar mucho con este espectáculo, tanto como nosotros haciéndolo.